sea su nombre. Alabado sea Cristo. Aleluya. ¿Por qué Mateo capítulo 6? Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6 en inglés, para los que no saben español. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6. Le estaba preguntando al Señor, ¿qué tú quieres que yo le dé? Porque usted sabe que una palabra a una persona puede cambiarle la existencia humana. ¿Una sola? Yo prefiero hablarte 10 minutos, pero que te edifique. Hablar por 1 hora y que te quedes igualito. Así que Mateo capítulo 6, versículo 7. Le puse para el tema un misterio oculto en la oración. Y quiero que me presten la máxima atención del misterio oculto que hay en la oración. Uno de los ejercicios, escuche bien, más importante, más misterioso y más poderoso en todos los tiempos es la oración. La oración es reconocida en la cultura, en las naciones, en la tribu y en las civilizaciones. Son reconocidas por todos los tiempos y toda la época. Los griegos tenían una manera peculiar de orar. Voy a Mateo capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice, ¿lo tiene? Amén. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La manera peculiar, aquí Jesús se está refiriendo a los griegos. Cuando habla aquí de que no usen vanas repeticiones, como está refiriendo a los griegos. Ahora la pregunta, ¿cómo oraban los griegos? Los griegos oraban, un ejemplo, de esta manera: oh amantísimo Zeus. Porque yo pensaba que mientras más palabras bonitas le dijeran a la deidad, ellos iban a tener mayor beneficio según recibieran los dioses las oraciones que nosotros estábamos haciendo. Y los griegos, algunos, Jesús le dice que oraban de esta manera: oh amantísimo Zeus, Padre del cielo y Dios del trueno, tú que habitas en toda deidad y que tienes todo poder, a ti, Señor, te adoramos, porque así era que oraban. Te adoramos y necesitamos de ti. Y mientras más palabras bonitas le salían a los griegos, ellos pensaban que ellos iban a recibir mayor recompensa por las mismas repeticiones que hacían todo el tiempo. Y Jesús lo corrige y le dice: así no es. Cuando ustedes oren a su Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y también está en los secretos. Y como está en los secretos, usted va y habla con Él. Usted habla con Él en el taller, usted habla con Dios en el trabajo, usted habla con Dios en su casa, usted habla con Dios a donde quiera que usted vaya. Lo único es, no use muchas repeticiones, vanas repeticiones. Y el verbo vanas repeticiones está hablando con alusión a los griegos, que en ese tiempo ellos oraban y hablaban de una réplica de lenguaje, que solamente ellos pensaban que iban a recibir lo que ellos hablaban. Y mientras más vocabulario bonito encontraban, ellos pensaban que iban a recibir mayor bendición. Ese era el concepto de los griegos en esa época. En el libro C, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 22, en Atenas era la cuna de la filosofía griega. Ahí donde estaban los mejores filósofos de la historia. Pero había un problema. Ellos tenían dioses pila por todos los dioses, tenían un altar a todos los dioses: San Cudo, San Cocho, Santa Tecla, San Camparante, Santa Yuntilla, Santo Ñame, Santo Cuch, a todos. Es decir, que a todos los bogotes le echaban machete, o que a todos los machetes le echaban un bogate negro. Le tenía prendida toda, o un calavera le prendían a un santo. ¿Te escuchas de eso? Que a todos los santos le prendían una vela. ¿Usted llegó a prender ese asunto? Eso no se preocupe, no van a evidenciar, solamente me están viendo. Había el problema de los griegos, que los griegos tenían la costumbre de adorar muchas deidades. Y por si acaso usted me falla, pues yo me voy a Zeus. Y si Zeus me falla, pues me voy a ese Dios desconocido. Entonces, en el capítulo 17, Pablo va y le dice: a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo, a ese es el que yo le vengo a presentar.
¿Cómo? A través de evidencia, porque los griegos tenían esa costumbre, que mientras más se lloraban, que mientras más deidades tenían, era mucho mejor para ellos. Usted no ve que en el tiempo de los egipcios, ya en el tiempo, la persona que tenía un solo dios era una persona pobre. Había que tener miles de dioses. Usted no ve que los hindúes tienen miles de dioses. Mientras más tienen, más beneficiosos están, más productivos están, más bendición tienen. ¿Será verdad? ¿Usted ha visto las situaciones de ellos? Examinen la situación de ellos. Es todo lo contrario. Nosotros necesitamos un Dios. Al Dios verdadero, que Pablo dijo, a ese que ustedes no conocen, a ese que no saben discernir, a ese que hizo el cielo y la tierra, a ese es el que yo le quiero presentar. ¿Sabía usted que Jesús es reconocido en muchas iglesias, pero es irreconocido también en muchas iglesias? No es conocido en muchas iglesias el Señor. ¿Dónde lo tienen? Afuera, porque no conocen lo que el Señor quiere a través de su palabra. Ahora escuchen bien, la oración es el misterio de todos los tiempos, donde la civilización y cultura es algo que se ha practicado desde el principio a diferentes deidades. Yo quiero que presten atención. La palabra oración viene de un vocablo griego, proseuge. Esa palabra se divide en tres y de ahí tomo el mensaje. Dice así: pro significa identidad, significa intimidad con alguien. Es decir, que mientras más usted hable con alguien, usted lo conoce más. Mientras más yo hablo con usted, yo lo voy a conocer más. Mientras ustedes más hablan y dialogan y se juntan, ustedes se van a conocer más. Pues es lo mismo. Mientras más tiempo pasamos con Jesús, lo vamos a conocer pues más. Mientras más buscamos de Dios, lo vas a conocer más. ¿Por qué Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? ¿Para qué? Para dos puntos. Número uno, para interactuar con Él. ¿Qué es interactuar? Estar a sola con Él. Por eso fue que yo dije ahorita cuando estaba en la alabanza, que muchas veces yo he estado en multitud de personas y el Espíritu Santo se ha movido más yo estando en el cuarto de adoración, solo yo y Él. Porque cuando tú estás en esa intimidad con Dios, yo no sé si usted le ha pasado, si usted se pone a ver, ¿a dónde se le reveló Dios a Moisés? Estando solo. No se le presentó en la multitud. ¿Cómo se le presentó Dios a Jacob? Estando solo. ¿Cómo se le presentó Dios a María? Estando sola. No se le presentó estando con las amigas. No se le presentó dando la sinagoga, sino que se le presentó estando sola. Entonces, cuando tú estás solo, buscando de Dios y orando y pidiéndole a Dios, Señor, te quiero conocer, Señor, yo te necesito, ábreme el entendimiento, y tú verás que Dios, ese Dios, se te va a manifestar estando solo y estando sola. Para eso Dios fue llevado al desierto, para interactuar con su espíritu, y para, número dos, para demostrarle al diablo que él era el que iba a pisarle la cabeza al final de los tiempos en la cruz del Calvario. Esos fueron los dos propósitos del por qué Jesús fue llevado al desierto. Ahora, a través de la oración, Jesús no da una cátedra de enseñanza. Jesús se paseaba o hacía la noche entera largas vigilias de oración. De ahí fue donde yo agarré mis largas vigilias de oración. Yo no conocía lo que era la larga vigilia de oración. No, yo oraba 3, 2, 4 horas, no pasaba de ahí. Pero cuando yo examiné el pasaje de Lucas 6:12, que dice que Jesús oraba y se pasaba la noche orando. A ver, ¿por qué Jesús se pasaba la noche orando? Si él era Dios, pero también era humano. Escucha esto, mi negro y mi negra. Cuando tú oras a Dios, mientras más tiempo tú pases con Él y Él ve la humillación de tu corazón, vas a tener más revelación. Ahí fue todo donde yo le digo a usted que a mí no me importa el sueño. Yo aprendí de esos grandes hombres, Jesús fue mi ejemplo, pero seguí estudiando yo estando en Florida, a esos grandes hombres de Dios que se la pasaban orando de madrugada y recibían la victoria. El enemigo no anda jugando. Está por buscarle y cortarle la cabeza a quien sea. Y siempre usted va a estar en la mira. El que tiene más fruto es el que se le tira más piedra. El que da más
a ese que se le va a calumniar. El que puede dar más, a ese que se le va a murmurar. No nos olvidemos de eso. Entonces, Jesús fue mi modelo perfecto de pasarme la noche en vela entera orando. ¿Por qué? Porque mientras más tú oras, más unción tú vas a tener. Mientras más tú oras, más revelación tú vas a tener. Mientras más tú oras, más interacción tú vas a tener con su espíritu. Amén. Y lo vas a conocer más. Tú no ves que tenemos tiempo para hacer de tantas cosas. Vamos al trabajo, vamos a la casa. Y muchas veces nos olvidamos de lo primordial. El Señor le dijo a Pedro, ni siquiera una hora ha podido velarte. ¿Sabes lo difícil que es orar a veces? Una hora. Déjeme confesarle un secreto, que nada más lo vamos a ver nosotros y lo que van a ver el video. Miren. Mis primeras oraciones fueron 2 minutos. Y fue una eternidad, mi negro. 2 minutos seguidos. Cuando yo me convertí, 2 minutos. Y fue para mí una eternidad. Pero esos 2 minutos se convirtieron en 5. Y esos 5 se convirtieron en 10. Y después de ahí fue a 20 minutos. Después a 1 hora. Después a 10. Después a 13. Alábele que vive. Mientras más usted ora, mientras más usted pasa tiempo con Dios a sola, Dios le va a mostrar la cuarta dimensión de la materia. Porque usted y yo vivamos en la tercera. Y como estamos en la tercera, cuando recibimos una revelación de la cuarta, usted ya no ve como que nos pactamos. Cuando usted ve algo raro en la casa. Existe, yo creo que esa atención. Cuando ve algo raro, como que siente algo raro, como que hay una atmósfera en la casa que no es ambiental. Cuando te mantienes solamente en el tercer nivel de lo que estamos aquí, no vas a tener la profundidad del conocimiento de Dios. ¿Por qué a Jesús muchas veces lo tenemos fuera de la iglesia? Porque no hace falta lo esencial, la oración. Yo siempre estoy hablando de mi negra, la oración, la oración. Si tienes problemas conmigo, mi negra, métete a orar. Cuando tú veas que tú me veas a mí medio chueco, métete a orar por mí. Gracias a Dios me ha visto chueco, me ha visto más fuerte todos los días, claro. ¿Y cuando yo puedo coger? Solamente tiene vida para mí. Él tiene vida para usted. Cuando Jesús entonces pasaba la noche orando, era porque Él quería tener... ¿Quién era el que hacía los milagros? ¿Jesús o el Espíritu que estaba en Jesús? Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a hacer vibrar el infierno si tú y yo no interactuamos con el Espíritu? Tú no ves que cuando tú llegas a una casa endemoniada, empichonada, o a un hombre o una mujer, cuando un hombre de Dios llega, la identidad que se tiene que ir. Pero no estoy hablando de cualquier hombre. Te estoy hablando de un hombre o una mujer que sea sometido a la oración. Porque a través de la oración tú tienes victoria. Mientras más tú oras, mira, las mejores batallas se pelean de rodillas. Las mejores batallas se pelean de madrugada. ¿Se nos hace difícil levantarlo muchas veces? Pues sí. Pues sí. ¿Pero qué hace falta? Disciplina. Así como usted tiene que levantarse para ir al trabajo. También cuando tú te dedicas y agarras y te aferras de la disciplina y pones orden en tu vida, tú vas a ver que la media hora se va a convertir en 1 hora. Tú vas a ver que esa hora se va a convertir en 2 horas. Tú vas a ver que esa hora van a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y va a querer estar ahí, no quiere salir. Por eso que yo he compartido con mi hermano Tony que a mí no se me importa pasarme de rodillas la noche entera aunque me vaya despierto para el trabajo. ¿Por qué? Porque sé con quién estoy peleando y sé quién es mi padre y sé la autoridad que hay entre medio de la oración. Amén. Jesús, nuestro modelo perfecto. Pablo le dijo a los tesalonicenses: oren sin cesar. Usted sabe lo que es orar sin cesar. A donde quiera que usted esté, usted está conectado, hablando con su Dios. Hombres y mujeres que nos dejaron un legado en la literatura bíblica. Y hombres y mujeres del siglo XX, siglo XXI, que fueron hombres y mujeres como Kathryn Kuhlman, llenas de la unción de Dios. Esa mujer se tuvo que negar completa y trancarse. Pasar horas a sola con Dios. Esos grandes hombres de Dios nos dieron un legado y de ahí yo aprendí. Yo dije, hey, yo quiero que ese hombre tiene. Yo quiero lo que esa mujer tiene. Yo quiero que cuando yo camine en un lugar, solamente con el simple hecho de la sombra, la persona se sane. ¿Existe eso? Pues claro que existe. Existe. Entonces, cuando nos aferramos a la oración, podemos ver las cosas diferentes.
diferente. Los problemas tú lo ves pequeño. Cuando no, ahora tú puedes ver los problemas como un gigante que derrota a David y al ejército de Israel. ¿Entendió la analogía de eso? Que usted ve todo grande. ¿Por qué? Porque descuidamos lo esencial. Y lo esencial es la palabra y la oración. Cuando haya oposición en tu vida, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues ayúdeme, Virgen de Carmen. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando usted tiene oposición? Orar. Cuando usted tenga tormenta que venga a su vida, los problemas de su casa, los problemas con sus hijos, los problemas con su esposa, pedirle al Señor, si no sabe orar, ayúdame, Señor. Y créame que le va a mandar a un Elías o a un Eliseo acerca de usted que le diga: yo te voy a enseñar, te voy a educar y te voy a decir lo que tienes que hacer. Amén. Entonces, cuando tú estés en problema, en tormenta, en presión, en oposición, ora. Cuando tú te sientas perdido porque créeme que vienen esos momentos fuertes en nuestra vida, y cuando no dan, pues no dan, no tumban. Cuando esa depresión llega, cuando ese cansancio te domina, cuando ese agotamiento toca tu puerta, cuando esos problemas de la casa te quieren vencer, ora, busca de Dios. Cuando te critiquen, oye, que te van a criticar, te van a comer vivo. ¿Que te van a murmurar? Pues sí, te van a murmurar. Hoy en día, si usted se pone a ver, está de moda maldecir a la otra persona. Yo no sé si usted ha visto ese asunto, que hoy en día la mayoría de predicadores, en vez de bendecir a la persona, lo que hace es lo contrario a lo que dice la Escritura. Y si ellos escuchan el mensaje que yo estoy dando, hasta yo soy maldecido por ellos. Tú, que te lleve el diablo, negro, ¿por qué tú estás predicando ese mensaje? Porque hoy en día lo entregan al diablo. Esa es la prédica que lamentablemente, entre comillas, hoy en día se está exhibiendo en el internet. Hombres y mujeres sin falta de carácter, con falta de carácter. Hombres y mujeres que no tienen amor al prójimo. Hombres y mujeres que están aferrados a lo que ellos quieren hacer, a su entendimiento de interpretación privada de la Escritura. La Biblia dice: bendice al que te maldice. Bendice al que te maldice. A ver, entre nosotros aquí, ¿usted bendeciría a aquel que te ha maldicho? Dije que te ha maldicho, sí, porque es un maldecido, es un maldicho. ¿Lo bendeciría? ¿Aquel que te está criticando por detrás? Aquel que te está blasfemando, que te está calumniando, que dice que tú hiciste algo sin tú hacerlo, que está filmando y te está destruyendo, sea a ti, sea a tu familia, sea a tus hijos, sea a tu trabajo, ¿bendecirlo? Oh, hay que estar lleno de Dios para bendecirlo, negro. No vamos a tapar eso con un dedo, porque vamos a hacer ruido. Te va a dar trabajo al principio para bendecir a aquel que te ha maltratado. Exactamente. Aquel que te ha maltratado, aquel o aquella persona que te ha comido por atrás, que ha sembrado cizaña, o que por causa de esa persona tú has perdido lo más que tú has querido, ¿cómo tú te sientes? ¿En verdad lo vas a bendecir? Óigame, mi hermano. Una ocasión, yo era pastor en este asunto, pero me llegó una crisis tan grande en mi vida, una de esas dos grandes crisis que yo he vivido, que un día me preguntaron a mí, estaba en una reunión, un grupo de hermanos, estaba en una reunión: dime, Rey, ¿cómo tú te sientes? Yo lo miré, porque sabía lo que estaba pasando. Yo lo miré a los ojos, yo abajé mi rostro. Pasó un minuto para contestar. Y tú le dije: ¿tú sabes cómo yo me siento? ¿Tú quieres saber cómo yo me siento? Mira, tengo deseo de echarle toda la plaga de Deuteronomio. Quiero echarle. Tengo deseo de echarle toda la maldición de Apocalipsis. Tengo deseo de echarle todas las maldiciones que se han inventado, las que se van a inventar y las que van a hacer. Esas fueron mi expresión. Pero el pastor lo que hizo no conmigo en serio, porque él sabe que yo lo hice de una manera de dolor. Entonces, cuando tú estás herido, dolido, es difícil, mi negro, tú bendecir a aquel que te ha entrado el puñal por la espalda, te va a doler. No se lo cuente a nadie tampoco, dice eso.
En Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice así: por nada estéis afanosos, intranquilos, inquietos, sino que sus oraciones sean conocidas delante de Dios con todo ruego y petición a Él. Estoy parafraseando, por supuesto. Que cuando tenga un problema, que vaya a Él. Que cuando tenga dificultades, que vaya a Él. Que si está cansado, agobiado, con problemas o crítica, anda a Él. La crítica puede ser constructiva o puede ser destructiva. Pero más son las críticas que nos destruyen hoy en día que la que nos construyen. Porque hoy en día quiere todo el mundo hablar de su manera y expresar su manera, como ellos piensan. En Jeremías 33:3, el Señor le dijo a Jeremías, ¿tú ves que tú estás en la cárcel? Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A ver. Dice primero, clama a mí. Clamar significa, escuchen que estoy primero con la palabra proseuge, no se me pierda de ahí. Cuando está hablando de clamar, está hablando de interceder, está hablando de interactuar, está hablando de pasar hora con Dios a sola, en meditación de corazón. No es que solamente gloria a Dios, aleluya, Padre, gracias por otro día, Señor, y ya te va. No. Es que clames, que mientras Él no te responda, ahí tú estás tocándole la puerta. Señor, estoy aquí. Señor, estoy aquí. Señor, necesito un favor. Señor, necesito un trabajo. Señor, mira mi problema que tengo aquí. Señor, mira que esto no se ha resolvido. Señor, mira el dinero que yo debo, Padre. Señor, mira que esta mujer no me deja tranquilo. Señor, mira el problema que tengo, Señor. Toca significa clama profundamente y no te des por vencido. En una ocasión me dice el Señor a mí, oye, pero este muchacho sí es persistente. ¿A usted nunca le ha dicho que usted es persistente en algo? Cuando usted quiere algo, Él dice la palabra que el que quiere algo, lo consigue. Mire, cuando usted está enamorado de alguien, usted puede estar enfermo y a las 12 de la noche lo llame esa negra y usted se va a levantar. Y usted le va a llevar lo que esa negra quiere. Ese será lo que quiere negro. Pero por ahí vamos. Usted le da, ¿qué? Todo a la mujer que te ama. O al hombre, cuando usted ama algo o a alguien, usted hace lo que usted quiere en su vida. Te ha dicho un dicho que dice, el que quiere puede. Yo lo creo. El que quiere estudiar, estudia. El que quiere ejercer una labor, se prepara. Porque una cosa yo digo que yo quiero, otra cosa es que en verdad yo quiera hacerlo de lo de corazón. Porque muchas veces así decimos, yo quiero un trabajo nuevo, pero nos quedamos en la casa y no buscamos trabajo, ni siquiera nos preparamos. El que quiere, puede. Pero tiene que ejercer disciplina, así como la ejerció Cristo en la oración. Por eso es el misterio de la oración, porque mientras más tú oras, hay un misterio ahí que aparentemente tú no ves nada, pero Dios está trabajando con lo que tú estás pidiendo. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Eso es lo número uno. Hay promesa que cuando tú le pides a Dios, Él te va a responder. Y no para ahí, dice que yo te voy a responder la petición que tú me estás pidiendo. Sí, te la voy a responder, pero no me voy a detener ahí, mi negro, contigo, sino que te voy a mostrar cosas que tú nunca has visto. Dice la Biblia en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas no pertenecen a nosotros. Entonces por eso se llama Apocalipsis, el libro de revelación. Abrir la cortina que sirve para nosotros, para estudiarlo, porque hay muchas cosas ahí que debemos aprender. Entonces Dios te va a mostrar cosas profundas a través de las escrituras, porque necesitamos educarlo. ¿Por qué le dijo el Señor a Jeremías, yo te voy a mostrar cosas grandes y profundas que tú no conoces? Porque nosotros somos limitados. Nosotros no conocemos todas las cosas. Nosotros necesitamos que Dios nos muestre lo que está pasando con tu vecino. Que Dios nos muestre lo que está pasando con mi hermano Tony. Que Dios me muestre lo que está pasando con el compañero que lo acompaña. Gloria a Dios. Dios es el que muestra
el corazón de la persona. Dios es el que muestra lo que va a acontecer mañana. Dios es el que muestra lo que aconteció anterior en el pasado, lo que está pasando hoy y lo que pasará mañana. Ese es nuestro Dios. Entonces el Señor le dice a Jeremías: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. De esas yo quiero. Yo quiero revelación. Yo quiero revelación. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más de Dios. Pero hay que buscar más de Dios. En Mateo 7:7, mira lo que dice el Señor. Simple. Si me busca, pues me halla. Si me toca, mi negro, yo te amo, tranquilo. Si tú me llamas, yo te voy a responder. Si tú tienes hambre, yo te voy a dar de comer. Entonces, ¿por qué le complicamos la vida? Mira, buscar a Dios es la cosa más sencilla. ¿Quién aquí come todos los días? Aleluya, me digo todo. Pero ¿por qué usted come? Porque la comida es buena y fortalece al cuerpo. Pero Dios fortalece el cuerpo y el espíritu. Entonces, ¿qué es lo primordial en nuestra vida? Buscar de Dios. Porque cuando usted busca de Dios, usted se llena de Dios. Y cuando usted se llena de Dios, usted imparte lo que usted tiene. De Dios. En Isaías 55 se dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué el profeta Isaías dijo esa palabra? Porque puede haber un tiempo que Dios te dé tanta oportunidad y que me dé tantas oportunidades que se le agote la paciencia. Ok, no hay problema, tú no quieres nada conmigo. Vete a lo que tú quieras hacer. Entonces, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Búscalo entre tanto que Él está bien cercano. Él no está lejos. Cuando usted lee ese pasaje, el versículo 6, dice que busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Pero dice algo en el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y conviértase a Jehová, en el cual tendrá de él misericordia. Eso es lo que el Señor nos muestra. Entonces, el prosoje que está hablando de la oración, ya vimos la primera parte. La segunda es eo. Y eo significa renovación y transformación. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice: transformaos. ¿Transformado qué? Nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra conducta. Transformarte está hablando de una metamorfosis, que ya no pienses como tú pensabas antes. Actualízate en el mundo que estás viviendo. Eso es lo que significa el eo en el griego. La tercera está hablando de una transformación. La palabra he está hablando, significa vida. Ahora la pregunta: ¿qué es la oración? La oración me compromete a la sensibilidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esa es la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿A dónde podemos hablar con Dios? En todo lugar. ¿Usted se acuerda de la historia de Mateo en Marcos capítulo 14, 38? Cuando Jesús está en Getsemaní, que se lleva a Santiago, a Pedro y a Jacobo. Se lo lleva para que lo ayudaran a orar. ¿Por qué? Bueno, mira. Jesús necesita ayuda en que alguien interceda por él. Pues eso es lo que parece que sí. El mismo Jesús necesitaba a alguien que intercediera por él. Nosotros también necesitamos muchas veces a alguien que interceda por nosotros, que ore por nosotros, que clame por nosotros, que gima por nosotros, que nos levante cuando estamos caídos, que si estamos heridos como soldados en el piso, que haga ese hombre o esa mujer que le diga: mi negro, ven, yo te voy a ayudar. Y mientras no se levante, usted está ahí con esa mujer o con ese hombre. Esa es la oración. Ese es el guerrero que está aturdido, ese hombre que está herido, ese hombre que está quebrado. Entonces usted no lo suelte y se mantiene orando, clamando por ese hombre o por esa mujer. Cuando Jesús le dice en el versículo 14:38, Jesús le dice: velad y orad. Dos palabras distintas. Marcos 14:38. Velad y orad. Velad está hablando de un centinela que se mantiene despierto la noche. El centinela se mantenía despierto para vigilar que el enemigo no viniera a hacer estrago, porque la responsabilidad caía en el centinela, porque él era el que cuidaba el pueblo. Cuando dice velad y orar,
Significa el verbo orar, mantente en oración continua. Si tú ves, la oración no la agarremos como algo casual, porque solamente la usamos muchas veces como algo casual, que mientras tenemos problemas, solamente oramos. Pero cuando tú ejerces y empiezas a transformar tu mente, a hacer una prosoja en tu vida, a incluir a Cristo en las oraciones tuyas, tu vida va a cambiar. Se va a transformar y va a pasar de muerte a vida. Ahora, termino con esto. ¿Qué sucede cuando usted ora? Cuando usted y yo oramos en el nombre de Jesús. La cuarta dimensión se abre a su favor. ¿Sabe lo que es la cuarta dimensión se abre a su favor? Usted está aquí, el cuerpo, pero su espíritu es la cuarta dimensión. Entonces mientras más usted está interactuando con el espíritu, recibiendo del cielo, lo que usted está recibiendo es de la cuarta dimensión, no de la tercera dimensión. Por eso que el Señor te muestra aquí el pasado, por eso que Dios te muestra aquí el presente, y por eso que Dios te muestra aquí el futuro, por eso que Dios te está mostrando aquí lo que está aconteciendo en la casa. Porque estás movido en la cuarta dimensión de la materia. Y por eso es que mientras más tú buscas de Dios, te vas a llenar de Dios. Mientras más palabras tú tengas, el diablo no te va a vencer ni por dónde va a entrar. ¿Cómo contrarrestó Jesús al diablo? El grito está diablazo. Mateo capítulo 4. El grito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Te acuerdas de esa historia? De Mateo 4. El grito está diablazo. Solamente a Dios adorarás y a Él servirá. Y va y lo lleva a un monte y le muestra todos los ángulos de la tierra, lujuria carnal, lujuria ocular, orgullo de la vida, lodo, fango y mugre. Le enseña todo lo de este mundo. Y el Señor le dice, pero ven acá, diablazo, no tú no estás entendiendo que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. ¿Cómo lo enfrentó Jesús? Con la palabra. Cuando tú tienes palabra para dar, tú vas a bendecir al oyente. Porque su espíritu es lo que necesita el cambio. Su espíritu es lo que necesita la transformación. Entonces, cuando tú oras en el nombre de Jesús, los cielos se ponen a tu disposición. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a Pedro en el versículo 18? Todo lo que tú ores, Pedro, será escuchado en el cielo y se atenderá a la oración que tú estés haciendo. Gloria. ¿Ya has leído ese pasaje? Aleluya. Mientras más comunión tú tienes con Dios, mientras más sabiduría de Dios tú tienes, más tú vas a poder ayudar al prójimo. Amén. Más tú vas a poder ayudar a aquel que está afligido, a aquel que está caído. Cuando tú estás lleno de Dios, cuando tú oras, las cadenas tuyas que te atan se rompen. Amén. No hay cadena que se sostenga tu vida cuando tú oras con fe. Cuando tú le dices al Señor, ayúdame, rompe la cadena que me ata. ¿Usted alguna vez se ha sentido como que una mochila arriba cargada de pecado, como que usted esté cargando algo? Pues sí, yo me sentí así. Yo nada más. Bueno, pues yo creo que alguno de aquí teníamos como una mochila, y cuando usted vino a Cristo le dijo, Señor, quítame, y empezaste a buscar de Él y a clamar, la mochila se cayó, mi negro, y ahora anda liviano, caminando y haciendo de la suya por ahí. En Cristo Jesús, esa es la libertad que te da Cristo y me da Jesucristo. Amén. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, escucha bien, mi negra y mi negro, los pensamientos se actualizan. Cuando tú oras, cuando tú estás con problemas, tu mente no está estable, porque está cargado de problemas. Y si no ora, tu mente no se va a actualizar, no se va a poder amordar a los planes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te lleva al desierto para que tú aprendas a pasar tiempo a solas. Escuche, a solas con Él. Gloria a Dios. Porque estando a solas con Él, tú vas a salir fuerte, fortalecido. A ver, cuando Jesús salió del desierto, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Lo primero que dijo fue la semana pasada. ¿Usted se acuerda de lo que dijo él? Arrepentíos y convertíos. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Y Él vino, dice, del desierto con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ora en el nombre de Jesús, la fortaleza mental, la estructura mental se equilibra. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, las maldiciones que los perseguían de sus ancestros se quiebran. Eso lo dijo Jesús.
Conocerás el mundo espiritual cuando oras. Cuando oras te vas a dar de cuenta que eso es lo que está afligiendo tu vida. Cuando oras te vas a dar cuenta de lo que está afligiendo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. El problema que hay con los hermanos. ¿Por qué? Porque estás orando. Escuche, usted y yo tenemos un enemigo que es invisible. Y cuando tú eres un árbol que tiene fruto, él va a buscar a cualquier persona para que te tire piedra, te tire chisme, murmuraciones, críticas, te maldiga. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere verte que tú estés dando fruto. Y cuando tú predicas y eres un hombre ungido o una mujer ungida preparada para lo que Dios quiere, el mundo espiritual donde tú llegas tiene que apartarse. Tiene que agarrar su mochila y decir: para afuera, diablazo, mentiroso, porque te va en el nombre de Jesús. Ese es el cambio que Dios hace en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Me hará libre. Tendrás un destino prolongado, con entendimiento, con conocimiento. ¿Qué más? Conocerás la vida que te aproxima o que se aproxima para tu futuro. Tendrás sabiduría, tendrás conocimiento, tendrás revelación, tendrás iluminación, tendrás una mente equilibrada y renovada. Serás una persona que revele el futuro de otra persona. Eso se le llama la profecía, profeta. Los demonios, cuando tú llegues, le dicen: en el nombre de Jesús, diablazo, te va. Recoge tu mochila, diablazo, y te vas. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y voy a terminar con esto. A un hombre se le mostró. Yo no sé cuánto tiempo llevaba por ahí, pero esto está muy bueno. Me puedo quedar una hora más. Gloria a Dios. Este hombre empezó a orar y tuvo una revelación en el cual él se encontró peleando con otra persona. Pero mientras él tenía la revelación, escuche mi hermano, él estaba peleando en esa visión que él estaba teniendo y peleando y no sabía con quién peleaba. Y de repente como que lo agarró y se miró y se espantó. Porque él peleaba con él mismo. Y dijo: Señor, no entiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y el Señor le dijo: mira qué es lo que pasa, mi negro. Si no mantienes una vida de oración, ese que estaba peleando contigo te va a dominar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: orar para que no entraran en tentación. ¿Cuál fue la tentación de Jesús? ¿Cuál fue la tentación de los apóstoles? Que vinieron todas las personas. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Pedro dijo: ¿quién? Yo. Nunca la vi. Jesús le dice: Pedro, ¿me vas a negar? Que no, mira, no te voy a negar nada. Que me vas a negar al muchacho. Y todos dijeron que no lo iban a hacer. Obvio, no lo dice así, por si acaso. El papá está haciendo herejía. No, léalo, en serio, léalo. Pero ¿qué pasa aquí? Que Jesús le está mostrando la profundidad y el secreto que hay detrás de la oración. Mientras más tú oras, más conocimiento, más interactuación con el Espíritu Santo, lo vas a conocer más. Cuando tú entras a esa habitación y te cierras y estás de rodillas pidiéndole a Dios, clamándole a Dios por el problema que tú tienes, mientras más tú buscas de Dios, ese problema tú lo vas a ver pequeño. No hay problema grande. En serio, no lo hay. El problema es cuando usted y yo nos desenfocamos de la oración y del ayuno, que vemos el problema grandísimo. Mira, déjeme decirle, te cierro bueno. Había algo nosotros hace un par de meses atrás que me afligió bastante. Era algo del IRS. Yo le conté a mi esposa. Y ella me contó, ni también que no le conté eso. Estaba hablando de una suma de dinero. ¿Cómo? ¿No? Yo dije: ajá. Óigame, yo me atribulé por una semana, casi 2 semanas atribulé. Dije: Señor, ¿qué es el día? ¿Dónde apareció esta cantidad de dinero? ¿Y cómo yo voy a pagar esto? Señor, ayúdame. Óigame, me turbé por 1 semana y media. Hasta que agarré, dije: espérate, diablazo. Me encerré y empecé a clamar y a pedirle al Señor: mira, problema, te voy a decir. Mi Dios, yo no sé lo que Él va a hacer, pero Él va a arreglar ese problema. Porque una, yo no sé cómo surgió. Otra, yo no le debo nada a nadie. Y tú, diablazo, lo vas a pagar tú, porque yo no voy a pagar nada. Sí. Usted y yo
estamos agarrados y cimentados en Cristo, busque de Dios. Amén. Ore para que usted vea el misterio que hay, el secreto que hay detrás de la oración. Mientras más tú oras, tú no ves que a nosotros como que cuando lo entregamos a Jesucristo hay como un brillo en nosotros, como que algo cambia, como que una mochila se cae. Eso lo hace el Señor cuando tú y yo nos convertimos a Él. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amantísimo Dios, gracias Padre te doy, porque tú eres grande. Tu misericordia se revela todos los días. Gracias Señor por la oración, por el ejemplo que tú nos has dado, Jesucristo. Jesucristo, en ti tenemos nuestra confianza. En ti Señor ponemos nuestra confianza. Señor, oramos por aquel que está cansado, por aquel que está agobiado, por aquel que está herido, por aquel que está confundido, por aquel que está perdido, por aquel que está atado, Señor. Te pedimos que a través de la palabra, Señor, sea suelto en el nombre de Jesús. Porque cuando hablamos tu palabra y predicamos tu palabra, el ciego empieza a ver, el paralítico empieza a caminar, el muerto empieza a resucitar y el que no tiene vida se le da la vida eterna. Que la gracia de Dios sea quien le guarde a usted y quien le guarde a cada uno de aquel que está viendo de manera satelital. Que Dios le guarde, que Dios le cuide, que la gracia de Dios reine en su corazón. Que Dios me le bendiga y que la paz de Dios reine en usted. Amén. Si usted, amado siervo, sierva de Dios, le ha dado su corazón a Jesucristo, entre en oración. Gloria a Dios. Ore por su familia. Porque hoy en día, si usted se pone a ver, ustedes que son aquí los más abuelitos de la casa, pero yo admiro eso, porque ahí está la sabiduría. Amén. Me encanta juntarme con gente mayores que yo, siempre me ha gustado, porque me gusta aprender de ellos. La sociedad que usted y yo hoy en día estamos viviendo, la situación afuera no está buena. No está buena. Y todos los días, si usted se pone a ver, se está poniendo peor. Todos los días, peor. Todos los días, peor. Rebeldía en la casa, rebeldía con la familia, rebeldía con la esposa, rebeldía con el esposo, rebeldía con los hijos, rebeldía en la escuela. Y lamentablemente estamos viviendo en un tema filosófico que el mundo lo ha tergiversado. Dios quiere rectitud y el hombre ha manchado la imagen de Dios. Así que yo con esto lo dejo. Si alguien